Saludos, investigadores. La reunión de hoy, en forma asíncrona, es para explicarle uno de los apartados de los artículos que recibe el nombre de los resultados. Sin embargo, hay algunos elementos que es importante hacer énfasis en relación con el número de páginas que debe tener el artículo, porque como se los comenté en una oportunidad, solamente tenemos que tener 15 páginas de extensión. Entonces tenemos la introducción, máximo 3 páginas, métodos y materiales. En este caso solamente estamos trabajando con el término de método, máximo 2 páginas, los resultados 3 páginas y discusión 4 páginas. ¿Qué sucede con los resúmenes, las conclusiones y la referencia? Eso tiene aproximadamente como 5 páginas. Es bien importante que se rijan por estos límites de hoja, porque a veces en el momento que son evaluados por los árbitros, ellos le piden que hagan algunas explicaciones y pongan más extensivo dicha información. Entonces, si ustedes se están pasando de las 15 hojas, al final el artículo va a tener muchas páginas. Y las indexadoras cobran $1 por cada página por artículo. Entonces, la importancia que siempre que estén redactando ese documento, tomen en consideración lo que les estoy hablando. Recuerden que hay que redactar en pasado, porque cuando entreguen el artículo ya ese trabajo terminó, esa investigación ha culminado. Tienen que redactar en tercera persona. Cuando utilicen las referencias, el URL, el vínculo debe estar activo, es decir, cuando uno pinche ese vínculo, que llegue directamente al documento que ustedes están referenciando. Y deben recordar que deben tener el 25 de referencias en el idioma inglés. ¿Qué otra cosa es importante recordarles? Este es un curso que de forma inmediata se comienza a hacer la producción. Nosotros realmente no tenemos borradores, sino en la medida que se va avanzando en relación con contenido, en la medida se va mejorando y se va actualizando dicha información. Por eso la importancia de que ya escriban en la computadora con las normas ya establecidas. Observen que deben tener el título. Por ahora no es importante que tengan con los otros idiomas, pero que si es su título tentativo en español, sus datos personales, la institución de afiliación donde trabajan, no donde estudian. La UPEL es la universidad que les está dando a ustedes la oportunidad de sacar su doctorado, pero ustedes no trabajan en la UPEL. Nosotros en la revista solicitamos es que realmente coloquen el lugar donde ustedes trabajen, así sea una institución de primaria, de secundaria o universitaria, no importa el nivel de estudio en el cual ustedes laboran. Ok, fíjense. ¿Cuáles fueron los primeros apartados que nosotros vimos? El primer apartado fue la introducción. Y habíamos dicho que era una descripción empírica de la situación estudiada. ¿Qué significa eso? Fíjense, en los artículos es lo mismo que yo diga introducción, sería lo mismo cuando el proyecto de su intención investigativa, cuando están haciendo una investigación que viene el capítulo número 1, que tiene que ver con el planteamiento del problema, descripción y la contextualización del objeto de estudio, la problemática, eso es lo que sería en el artículo la introducción. Lo que pasa es que son términos que tienen una estructura normalizada. Entonces, en la introducción yo tengo que describir empíricamente lo que yo voy a estudiar o lo que yo estudié. Entonces, fíjense, ¿qué debe haber
y se lo estoy repasando porque a medida de que uno va avanzando el artículo, siempre hay que retomar los apartados anteriores para ir mejorando. Entonces debe estar la descripción empírica de la situación estudiada, eh, eh, tienen que tener lo que son los antecedentes de la temática que están abordando, cuál es la problemática, cómo es la contextualización. Deben explicar o avalar todo lo que están diciendo a través de investigaciones previas. Cuando trabaja en las investigaciones previas, uno se centra en los hallazgos, no en el resumen del estudio. Eso que nosotros leemos siempre en un artículo o en un trabajo de grado, que es un resumen de 150 palabras o de 300 palabras, no, yo no me voy a centrar en eso. Yo tengo que ir hacia los hallazgos y ver qué fue lo que encontró ese investigador y qué fue lo que nos dejó como producto nuevo. Tenemos que tener teorizantes, porque dependiendo de la temática hay una teoría a la cual nosotros debemos apoyarnos. Y por último, uno debe redactar o el propósito o el objetivo. También en esta entrega o uno de los apartados que tiene el artículo es el método. Entonces, el método es lo que yo puedo garantizarle a ese lector que está leyendo mi artículo, que todo ese procedimiento que yo hice se puede repetir, que mis resultados son veraz, que ahí yo les voy a describir lo que es mi diseño, la metodología, la muestra, procedimiento, la validez, si estamos hablando de cuantitativo, pero si yo estoy hablando de cualitativo, entonces yo tengo que demostrarle a ese lector que esos hallazgos encontrados fueron realmente producto de una investigación que se hizo en el campo, que se hizo con informantes clave. Aquí tenemos un pequeño resumen entre la diferencia de lo que tiene, los aspectos que tiene la revisión sistemática y los artículos de investigaciones científicas original. ¿A qué me refiero esto en relación al método? ¿Por qué? Porque en la introducción es muy similar o las pautas son idénticas tanto para el artículo de revisión sistemática como el artículo de investigación científica original. Pero en el método comienzan los cambios. En la revisión sistemática yo debo tener tipo de investigación, diseño, es decir, mi investigación es explicativa, es analítica, el diseño es de campo, o yo puedo decir que es una investigación, perdón, el diseño es documental y puedo decir que es una investigación documental. Debo decir la cantidad de unidades de estudio. En clase les dije que tenían que tener mínimo 20 unidades de estudio, es decir, 20 fuentes de arqueo o arqueos de fuente o documentos que me van a servir a mí más tarde yo poder interpretarlo. Tengo que explicar el protocolo de cómo escogí esas unidades de estudio. Les expliqué tres protocolos. Uno tiene que ver con el método análisis, que es el quórum, el otro es el método Prisma y el que hacemos normalmente, que se hace a través de buscadores y palabras clave. Hay que tener criterios de inclusión y de exclusión. Yo incluyo este artículo o esta unidad de estudio por tal cosa. Yo excluyo otras unidades de estudio por las siguientes razones. Entonces uno tiene que especificar qué es. La mayoría de las personas ponen criterios de inclusión, artículos que sean en el idioma inglés, español, portugués y francés. Si mis artículos son en el idioma francés y portugués, yo puedo poner ese criterio de inclusión. ¿Por qué no les nombro inglés? Porque anteriormente les dije que tenían que tener el 25% de unidades de estudio o de referencias o de investigaciones previas en el idioma inglés. Por eso, ese es un criterio de inclusión. ¿Qué es un criterio de inclusión? Cuando yo pongo fechas y yo les dije que las fechas tienen que ser de 2019 hasta el 2023. Si yo tengo un documento del 2018, yo tengo que justificar por qué lo estoy incluyendo. ¿Sí?
¿Qué otra cosa se hace en la revisión sistemática? Bueno, yo puedo nombrar los autores de los diferentes unidades de estudio que recopilé para poder hacer mi investigación. Lo puedo agrupar en tablas, en gráficos o sencillamente hago un texto. Es importante que describan cómo surgieron los criterios o las categorías. En este caso son criterios de análisis y categorías para yo poder hacer la interpretación de dichos documentos. También es importante yo poder decir cuál es ese autor con el cual yo me estoy respaldando para poder fijar dichos criterios. En otra clase les va a explicar eso que les estoy indicando. Fíjense, las unidades de estudio o documentos, autores, no deben estar citados en introducción, solo que sean investigaciones de otros autores. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Si yo tengo a Osorio en la introducción, ese autor no puede estar como un documento dentro de las unidades de estudio, a no ser que sea otro trabajo de Osorio que fue fechado en otra oportunidad, entonces sí debo incluirlo. Ahora en relación con los artículos científicos originales, ¿qué debe tener el método? Tipo de investigación, diseño, descripción de tus unidades de estudio, es decir, población, muestra, participantes, informantes. Fíjense que todo lo que estoy colocando en azul está relacionado con cualitativo, todo lo que está en negro sería lo cuantitativo. Debo describir el contexto donde se está realizando la investigación, es decir, en la institución, en la comunidad, en la escuela, en la universidad, etcétera. Debo indicar cuál es la técnica y el instrumento, y en el caso de cualitativo se habla de método. Debo hablar de la validez y la confiabilidad de dicho instrumento. En ese instrumento se deben ver las dimensiones que tiene dicho, vaga la redundancia, dicho instrumento para nosotros ver, el lector pueda ver cómo se fueron haciendo los análisis de la información, los resultados. En el caso de la cualitativa, yo tengo que describir cómo surgieron esas categorías y cuál es el autor que está respaldando el, eh, dicha, dicho surgimiento de las categorías. Debo también decir cuál es el aspecto de credibilidad de esa investigación cualitativa. Muchas veces se habla de repetibilidad, se habla de auditabilidad. Entonces, hay muchos términos que se utilizan en cualitativa para que la gente sepa que hay rigor en dicha investigación. Y si estoy haciendo una investigación cuantitativa, entonces hablamos de análisis descriptivo. También podemos hablar del correlacional, pero siempre el análisis estadístico descriptivo debe ir primero que el dicho correlacional. Nota, fíjense, aquella persona que hizo un artículo de investigación original y comenzó de cero. Recuerden que nosotros tenemos que aplicar instrumentos. ¿Y cuando aplico yo instrumentos? Por supuesto, aquí te dice de las vacaciones de los profesores, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser las vacaciones de los profesores, porque ustedes, el instrumento tuvieron que haberlo aplicado o tienen que aplicarlo en estas 2 semanas para poder tener el apartado de resultados y de discusión. Entonces, fíjense, el reunirnos hoy realmente, o yo poder darle esta clase a ustedes asíncrona, es para poder explicarles lo de los resultados. Lo anterior fue una síntesis de todo lo que ustedes han realizado. Entonces, fíjense, ¿qué es en el resultado? En el resultado va a ser una sesión donde yo ordeno todo eso que me fue surgiendo en la investigación. Tiene que ver con datos,
tiene que ver con, si es cuantitativo, tiene que ver con la cantidad de información que me dieron la muestra, con un instrumento que por lo general son cerrados, como la lista de cotejo, la escala de estimación o como un cuestionario múltiple. Pero si es el caso de cualitativa, entonces tiene que ver con la observación directa, puede ser la entrevista, que son realmente las dos técnicas que se aplican en cualitativa. Primero vamos a hablar de los artículos de revisión sistemática. Fíjense, como les dije, por supuesto, todo muy bien ordenado, que el lector pueda entender bien lo que se le está explicando. Lo primero que tiene que hacer es una breve introducción, qué es lo que va a leer esa persona que se está preocupando en descubrir lo que ustedes investigaron. ¿Okay? Luego, se supone que ustedes en método nombraron ya los criterios y las categorías de análisis que lo hicieron a través de un autor que respaldó la manera de cómo lo hicieron. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Cada criterio que ustedes emergió, deben entonces que hacer una definición. ¿Qué entienden ustedes por eso? Tienen que describirlo. ¿Qué también deben hacer? Se supone que dependiendo de la categoría, así yo voy a unir mis unidades de estudio. Así voy a yo más tarde poder compararlos. Yo los agrupo por criterio, yo los agrupo por categoría. ¿Cómo lo puedo agrupar? Yo lo puedo agrupar por tablas, organizadores gráficos, diagramas de TAN. La idea es que si yo estoy diciendo que tienen 20 unidades de estudio, como mínimo deben tener 5 autores por cada tabla, porque no solamente van a poner la tabla o van a poner el gráfico, sino también tienen que hacer un breve comentario de lo que están haciendo anteriormente. ¿A qué me refiero yo con las categorías de análisis? Las categorías de análisis, todo depende del método que yo vaya a utilizar, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo voy a trabajar con el método de Husserl nos habla de 3 términos, habla de temas esenciales, de categorías fenomenológicas esenciales individuales, que las sintetizo, y las categorías fenomenológicas esenciales universales. Entonces, fíjense, yo no me voy a poner en este momento a explicarle cómo puedo yo surgir categorías para poder analizar mis unidades de estudio desde la fenomenología según este autor. Para ello, ustedes deben revisar lo que han aprendido a lo largo del doctorado en relación con esos métodos que tiene la investigación cualitativa. ¿Qué otro maneras de poder yo agrupar? Brown y Clark nos da una posibilidad de cómo poder hacer los análisis. Entonces, él les dice que hay diferentes momentos para uno poder agrupar. ¿Y cuáles son esos momentos? Bueno, me familiarizo con la información, genero aspectos singulares y iniciales, busco unidades de contenido, reviso esas unidades de contenido, defino y nombro los temas y luego puedo producir dicho informe. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, fíjense, aquí este ejemplo. Toma en cuenta la conversación o el elemento que me interesa del documento. Luego lo ubico dentro de una estructura conceptual, es decir, yo hago una interpretación de lo que he leído y le coloco un nombre. Luego veo cuáles son los aspectos singulares y por último coloco un título que va a identificar todo lo que esté relacionado con el surgimiento, en este caso, de un barrio. ¿Qué otra manera pueden utilizar para poder hablar de categoría? Y esto es válido en las investigaciones de corte cualitativo.
el que nos ofrece Backmagne. Backmagne, fíjense que hay tiene algunos aspectos que los resalté en rojo porque es lo que va directo en lo que uno va a hacer, que es una preconcepción, ese es el juicio que yo tengo sobre la temática. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo reconocer cuáles son mis juicios para entonces después ver qué es lo que dijo la persona. Yo leo lo que dice el texto y veo cuál es esa vigencia de lo que me está diciendo ese informante. Por eso se habla de fusión de horizonte. Luego, yo empiezo a categorizar a través de una estructura. ¿Cómo categorizo? Yo les pongo, uno primero pone etiqueta y luego une todas esas etiquetas que son similares y le va colocando nombre. Por eso uno habla de categoría y de subcategoría, que es el término que se utiliza mucho, pero sin embargo, dependiendo del método, así serán los términos que se utilizan. ¿Qué otra cosa se hace en el círculo hermenéutico? Se habla de la triangulación de autores, es decir, yo tengo que revisar cuáles son las teorías, cuál me va a permitir entonces dar soporte a todos esos hallazgos, a toda esa interpretación, a todas esas evidencias y todos esos testimonios que me han dado los informantes, para así yo poder darle sentido de vigencia a ese texto. También tenemos el que se conoce mucho, que es el de teoría fundamentada de Glaser y Strauss, en donde aquí se habla de categorías, de las subcategorías, pero antes de eso están todas las propiedades. ¿Qué significa? Después que yo etiqueto, veo cuáles son todas las propiedades que son similares, las uno, luego hago subcategoría, es decir, empiezo a hacer la división entre todo el contenido que he establecido y luego entonces voy a colocar las categorías. Fíjense, ¿cómo sabemos nosotros que hasta ahí llegó la información? Porque sencillamente se satura toda esa teoría porque constantemente se está repitiendo. Entonces, de manera bien corta y sintetizada, les estoy recordando diferentes métodos desde lo cualitativo. Ustedes tienen que elegir cómo lo van a hacer. Si en la revisión sistemática van a trabajar con criterios de análisis, que surgieron a través del ejemplo que les di en los tips de cómo pueden surgir esos criterios de análisis a través de etiquetar y de agrupar y de poner nombre o sencillamente utilizar estos métodos que les acabo de nombrar. Fíjense, aquí tenemos otra interpretación que se hace a través de adecuación por Peyton. Él habla solamente de dos maneras de hacerlo, como son las categorías y las tipologías. Entonces, este autor, cuando hizo la investigación, nombró sus tipologías, ya estaban preestablecidas. ¿Por qué? Porque estaba hablando sobre competencias investigativas, entonces por eso se habla de competencia. Todo investigador debe saber lo que son los planos del conocimiento y hay que tener un dominio de competencia. Entonces, esto está ya preestablecido. Sin embargo, cuando él empezó a revisar la información, se dio cuenta que surgieron categorías. ¿Cuáles fueron sus categorías? Tienen que ver con el caso de las competencias, la búsqueda, la observación, la analítica, la comunicación, los valores, la cognitiva. De los planos del conocimiento, lo que ya todos conocemos, ontológico, epistemológico, metodológico y axiológico, y dentro de las competencias que nosotros debemos dominar, deben ser las que me exigen, las que yo poseo y las que puedo demostrar, porque una cosa es lo que yo poseo y otra cosa es lo que yo demuestre. Entonces, fíjense, a medida que autor siguió interpretando y revisando los, los testimonios de sus informantes claves, siguieron
surgiendo nuevas tipologías, como fue el aspecto curricular y como fue la didáctica. Entonces, claro, a medida que se sigue leyendo o se sigue revisando los grupos focales donde se hicieron para notar qué tan desarrolladas estaban las competencias investigativas, fueron surgiendo nuevas tipologías. Entonces, fíjense, otro ejemplo de cómo puedo hacerlo. Ahora bien, fíjense qué sucede en el caso de cómo represento yo el apartado de resultados. Aquí tenemos, ¿verdad?, la pequeña introducción. Aparece una primera tabla donde el autor o el articulista, fíjense que pone el autor, lugar, fecha, el título y los aportes de la investigación. Esto se parece mucho a lo que hicimos tras bastidores. ¿Qué significa esto que hicieron ustedes atrás? Este, que no aparece en el trabajo, porque eso lo hacemos, un trabajo que hay que hacerlo en forma sistemática para poder sacar las cosas más importantes, hay que hacer una síntesis para comenzar a hacer las tablas en función del contenido. Fíjense, aquí están sus criterios de análisis. El primero está la descolonización y aquí la define la evolución del marco narrativo de la enseñanza de la historia colombiana y aquí lo define. Le puse signo de puntuación porque acuérdense que yo solamente pongo parte de dicha información. Aquí tenemos otro ejemplo en donde se hizo una revisión documental, tiene que ver con la educación rural y fíjense, se formaron 4 categorías. Entonces, aquí tengo la primera categoría que tiene que ver con el acceso al aspecto rural. Tenemos una segunda que tiene que ver con los métodos y enfoques educativos. Hay otra que tiene que ver con los impactos rurales. Y fíjense, siempre va acompañado con algo de un texto porque está definiendo, según el investigador, qué son esas categorías o esos criterios de análisis. Tenemos otro ejemplo, fíjense cómo hicieron su arqueo de fuente, en donde el investigador pone los autores, pone el año y donde se hizo la investigación, coloca el título y pone el propósito. Entonces es una manera de poder acercarse al contenido de cada uno de sus unidades de estudio. Aquí tenemos otra manera de cómo lo trabajaron. Colocó aquí lo que serían sus palabras clave, en donde lo consiguió, el autor, el año, cuál fue el título y el país. ¿Qué sucede? Este investigador, pero solamente puse una sola tabla, uno se da cuenta de cuáles son sus unidades de estudio porque cuando pone palabras clave fue cuando ahí fue identificando cuál fue ese criterio que les permitió el poder hacer la interpretación de sus 20 unidades de estudio. Pero es una manera de hacer representaciones. Fíjense, aquí tenemos otra manera de cómo lo representan. Este autor habla de hallazgos centrales y coloca realmente lo que es significativo. Ya anteriormente había expuesto que una de sus categorías era el acceso a la educación rural. Ya en un párrafo anterior había hecho la definición. Y colocó su tabla y después que coloca su tabla hay que hacer un comentario entre 1 y 2 párrafos en qué consiste esa información que se fue presentada en dicha tabla. Aquí una persona lo hizo a través de un organizador gráfico en donde fue colocando los contenidos más significativos de cada una de esas categorías que fueron surgiendo, que tiene que ver cuando vimos ahorita lo del método de adecuación de los contenidos por Peyton. Fíjense, aquí están los cognitivos, los valores comunicacionales, las analíticas, las observacionales y las búsquedas. Y entonces fue identificando cuáles fueron cada una de las competencias investigativas que tuvieron estos docentes.
Entonces, como pueden observar, ya tiene un camino bien adelantado en relación con el arqueo de referencias cuando hicimos el tratamiento de los 20 artículos tras bastidores y lo hicieron a través de esa tabla. Lo único que tienen es que organizarse y ver cuáles fueron esas categorías o esos criterios de análisis que surgieron en esa interpretación previa que uno hace cuando revisa los documentos. Entonces, bueno, a continuación está lo que es el artículo de investigación científica u original. Entonces, fíjense, igual como les dije anteriormente, tiene que estar muy bien presentado. El lector no se debe complicar leyendo una información, porque si no, sencillamente lo deja de leer. Entonces, hay que ser directo, bien claro en lo que queremos decir. Como todo, el apartado del resultado debo tener una breve introducción donde yo les pueda decir al lector en qué consiste ese apartado. Es importante que pues, se pueda apreciar bien esa redacción, cómo agrupé. Lo hice por criterio, por categoría, por elementos, los comparé, los contrasté. Debo decirle, ¿verdad? Cómo fueron surgiendo dichas categorías y debo hacer la representación en tabla, organizador gráfico o TAN. Y todo esto que les está en azul, recuerdes que tiene que ver con lo cualitativo. ¿Qué pasa con lo cuantitativo? En lo cuantitativo tiene que ver con la estadística descriptiva, en donde uno hace una tabla y coloca frecuencia y porcentaje y la cantidad de respuesta que se obtuvo de ese instrumento que aplicaste. ¿Cómo hago las tablas? Las tablas se hacen según las dimensiones de dicho instrumento, es decir, esas dimensiones son las que aparecen en la operacionalización de variables. Igualmente, ¿cómo represento yo? O yo hago las tablas y digo cuál es la frecuencia y cuál es el porcentaje, o sencillamente hago gráficos o figuras de sector, que sería lo que ustedes le llaman el famoso pastel, el histograma, que es como una rayita que parece ser los exámenes que le hacen en el corazón, el electrocardiograma, o los de barra, que a veces notamos que hay una más baja, una más pequeña, otras son similares, o las cajas que se hace con el programa SPSS donde aparecen los bigotes. Una caja y unos bigotes que salen uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Ok? Entonces, fíjense, les voy a mostrar unos resultados de una investigación cualitativa. Aquí el autor habla, ¿verdad? Tiene su pequeña introducción explicando que hizo un diagnóstico y explica cómo son esas etapas de plan de acción que surgió después de haber dado visto los resultados que obtuvo cuando realizó la interpretación de dicho diagnóstico. Que en este caso, este es otro ejemplo y tiene que ver con lo cuantitativo, porque fíjense, aplicó una evaluación sobre una temática y le dio ponderación a cada una de las interpretaciones de esas preguntas que hizo en esas pruebas parciales. Aquí nuevamente presento una matriz. Este autor utilizó el término matriz. En general se habla también de tabla, pero ¿por qué él usa matriz? Porque como es cualitativo, quiere cambiar los términos que se utiliza en ese enfoque. Fíjense que habla de los criterios que utilizó para ver la rigurosidad de su investigación, que tiene que ver con la credibilidad, auditabilidad, la transferibilidad o aplicabilidad. Nos explicó que sacó 10 categorías, sin embargo yo solamente les muestro dos que están aquí. Aquí da la evidencia
o esos testimonios de los docentes de sus unidades de estudio, fue colocando colores. ¿Por qué coloca colores? Porque él debe tener un código para poder establecerlo. En el trabajo le explica, pues en el artículo explica la finalidad de dichos colores. Entonces, fíjense, él hace una primera reducción y le puso el nombre de eventos, pero luego nuevamente hace otra reducción más y serían las propiedades. Luego las agrupa y habla de subcategoría para al final tener las categorías, que era lo que les había dicho anteriormente cuando hablamos de la teoría fundamentada. Este autor aplicó lo que sería la teoría fundamentada para poder ver el surgimiento de dicha categoría. Aquí tenemos otro autor, igualmente utiliza elementos de teoría fundamentada, habla de 4 categorías, aquí solamente se presentan 3, pero fíjense, él lo hizo al revés de lo que hizo el autor. Pero ¿qué ocurre? Él lo representó aquí al contrario, es decir, primero puso la categoría, después la subcategoría y después las propiedades. Sin embargo, tras bastidores, él tuvo que haber trabajado primero las propiedades, después la subcategoría y después las categorías. ¿Por qué? Porque uno agrupa, según la propiedad, uno agrupa y por eso le da un nombre. Por eso es que aparece aquí de esta manera esta matriz. Esta es una investigación cuantitativa en donde trabajó un análisis de regresión lineal. Primero hizo, recuerden que, y repito nuevamente, yo solamente agarro algunas partes de los ejemplos para poder explicarles. Este autor primero tuvo que haber hecho una estadística descriptiva para poder interpretar los resultados de ese instrumento que aplicó. Y más tarde, cuando comienza a surgir otro tipo de análisis, porque primero trabajó lo que sería la frecuencia y el porcentaje. Fíjense, esta es lo que yo les dije anteriormente, que puede ser una figura de barra. Lo que pasa es que este autor puso las barras en horizontal, que no es común verlas así, pero es válido, porque a nosotros lo que nos interesa es ver cuál fue ese resultado que obtuvo cuando aplicó el instrumento y cuando comenzó a aplicar esa estadística descriptiva. Entonces, fíjense, aquí están los ítems o las dimensiones del instrumento. Tendría que verlo para ver realmente si son ítems o son las dimensiones y la cantidad que obtuvo cada uno de estos aspectos que están que están a la izquierda. Nuevamente les muestro otro ejemplo. Fíjense, aquí se está en una figura en barra, en un instrumento en donde se aplicó una escala de Likert. Fíjense la frecuencia que tiene aquí, cómo ha sido las respuestas. Tienen intensidad muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Entonces, cómo la coloco desde menos información a mayor información. ¿Qué implica todo eso? Que cada color es lo que se va a representar en estas columnas. Pero ¿qué ocurre? Solamente el bajo lo tiene la parte de la pedagogía, pero podemos ver que el mayor porcentaje, fíjense, solamente como abuelo de pájaro, uno puede decir, mire, el mayor porcentaje lo tiene entre medio y alto. Muy alto no lo tiene, no está muy bien representado. Entonces, uno de esta manera comienza a hacer las interpretaciones.
Y esos son, o el primer acercamiento de la interpretación es lo que nosotros en los resultados colocamos, porque se colocan porcentajes, a qué se refiere ese resultado, porque en discusión se hacen las interpretaciones y se teoriza. Fíjense, el mismo ejemplo que les expliqué anteriormente que tiene que ver con las competencias investigativas. Miren cómo hace esta representación el investigador. Coloca las tipologías, las nombra aquí, sus categorías, una manera de cómo las representó. Fíjense cómo muestra otra vez, es como repetir lo que les dije anteriormente, pero fíjense la manera de cómo uno lo puede representar. Lo que va surgiendo, cómo las personas, cómo el investigador comienza a hacer dichas interpretaciones. Mire, fíjense, esta fue una captura que tomé y fue cuando surgió de la didáctica las estrategias. Y entonces comienza él a explicar qué significa para ellos esta nueva tipología y por qué lo consideró una de las categorías dentro de su investigación. Ok, importante porque esto es un resumen. Tenemos que hacer una breve introducción del apartado. En resultados, debo decir cómo surgieron mis categorías y debo definirlas. Debo nombrar el autor al cual me estoy basando de cómo surgieron esas categorías o esos criterios. Si voy a trabajar tablas, solamente puedo poner 5 autores por cada tabla y debo colocar lo más relevante en dicha tabla. Además, debo tener también un primer inicio y describir algo sobre esos hallazgos, porque realmente en discusión es cuando yo voy a teorizar. En el caso de los artículos de investigación científica, igual, debemos tener una breve introducción. Si estoy trabajando cualitativa, observen que es todo lo que está en azul. Retomo cómo surgieron las categorías de análisis y el método que empleé. Puedo hacer una figura y de esta manera puedo mostrarle al lector cuáles son las propiedades, las categorías, las subcategorías, si estoy trabajando con teoría fundamentada, pero si estoy trabajando con peito, ahí trabajaríamos con categorías y tipologías, pero si estoy trabajando con análisis, este, mm, sí, análisis y la interpretación de análisis, tengo otra manera de cómo representarlo. Si quiero hacerlo como Husserl, acuérdense que hay unos términos específicos que utiliza su autor. Y si quiero hacerlo con el círculo hermenéutico, también hay términos que según el método nosotros debemos utilizar. Importante en la revisión sistemática. Recuerden que las unidades de estudio no se pueden estar repetidas en la introducción y a partir del método. La única forma que se repita el apellido de un autor es porque son dos trabajos diferentes al cual están haciendo referencia. Importante, cuando redacten, hay una norma de la escritura. Todo párrafo debe tener entre 8 y 12 líneas. En la revista no se aceptan citas mayores de 40 palabras, por eso ustedes tienen que hacer una paráfrasis. Las referencias se colocan por orden alfabético. ¿Y qué coloco yo en referencia? Todos los autores que yo cité en el texto. Revisen por favor el manual de Lopel, que ahí les dice cómo hay que hacer la referencia. Recuerden que no importa si es revisión sistemática o una investigación científica original, todas las investigaciones previas que deben utilizar deben estar por encima del 2020.
puedo aceptarle 2019, lo importante es que esté actualizado. Y un requisito bien importante, deben tener el 25% de referencia en el idioma inglés. Gracias.